Vamos a ir al libro de Juan capítulo 5 versículo 39. Vamos a leerlo, vamos a meditarlo y vamos a determinar si estos creyentes estaban bien o estaban mal. Analiza el texto y saque su conclusión si realmente lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal. ¿Qué dicen ustedes? Leámoslos y después yo les pregunto y me responden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Siéntese, por favor. ¿Estos creyentes estaban bien o estaban mal? ¿Qué dicen ustedes? A ver, de este lado. ¿Qué dicen? A ver, nada más uno contestó, estaban mal. ¿Y los demás? ¿Qué piensan? ¿Estaban bien o estaban mal? A ver, ¿quién dijo por acá que estaban bien? La palabra de Dios es vida. Ajá. Al alma y al espíritu. Ok, vamos a ver entonces, conforme al contexto, si realmente estaban bien o estaban mal. No se vayan con la finta, Vamos a llegar a la conclusión si realmente estaban bien o estaban mal, o tenían algo de bien o tenían algo de mal. Es interesante. Y hoy nos vamos a gozar con esta palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición a su vida. En esta tarde yo quiero titular este mensaje de la siguiente manera: conocedores de la Escritura. Conocedores de la Escritura, pero enemigos de Cristo. Wow, qué fuerte ese título, ¿verdad? Qué interesante. Conocedores de las Escrituras, porque ellos escudriñaban las Escrituras. El Señor Jesucristo les estaba diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos escudriñaban las Escrituras, pero había un problema muy serio. Y en esta tarde vamos a tratar de mirar ese problema tan serio que existe en la vida de ciertos creyentes. El Señor Jesucristo se enfrentó cara a cara personalmente a esta problemática en la vida de muchas personas que se consideraban muy conocedores de las Escrituras, que escudriñaban la palabra. Las personas que tuvieron este problema y a quienes el Señor Jesucristo exhortó duramente, eran personas que tenían mucho conocimiento de la Biblia. Eran expertos en el conocimiento de las Escrituras. Y yo creo, hermanos, que estas personas de quien estaba hablando el Señor Jesucristo superaban en conocimiento de las Escrituras a muchos de nosotros, de los que estamos aquí reunidos en esta tarde. Porque eran personas que escudriñaban las Escrituras. Eso es lo sorprendente, que yo creo que aventajaban a muchos de los que estamos aquí. El Señor Jesucristo personalmente reconoció que en verdad ellos escudriñaban las Escrituras, pero a pesar de ello tenían un serio problema espiritual. ¿Se escuchó? A pesar de que conocían mucho la Escritura, tenían un problema muy serio espiritual. Conocían mucho la Escritura, pero no reconocieron a Cristo como dador de vida. No lo aceptaban, no lo toleraban, no lo reconocían. ¡Qué ironía! Creyentes, conocedores de la Escritura, conocedores de la palabra, pero rechazaban al Mesías,
rechazaron a Cristo. Y estas personas eran los creyentes judíos, principalmente los líderes del judaísmo. Quiero explicar un poquito este término. El judaísmo era la religión que predominaba en el tiempo del Señor Jesucristo. La fe del judaísmo era monoteísta. Es cierto, no creían en otros dioses, solamente creían en un solo Dios. Y por cierto, en el Dios de las Escrituras, en el Dios de la Biblia. Ellos creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creían en el Señor Yahvé del Antiguo Testamento. Ellos aceptaban y reconocían las Escrituras, hermanos, que estaba compuesta en ese tiempo a lo que ellos le llamaban Escritura, y que la conocían perfectamente y que la escudriñaban con diligencia. Eran los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para ellos, esa era la Escritura, esa era la palabra de Dios. A ellos le llamaban Escrituras. Y como creyentes eran personas muy conocedoras de los libros que tenían como palabra de Dios. Estos creyentes judíos verdaderamente, hermanos, conocían las Escrituras. El Señor les reconoció. Así que, como primer aspecto para entrar en el análisis de la palabra, número 1, ellos sí escudriñaban. ¿Cuántos de los que estamos aquí escudriñamos profundamente la palabra? ¿En serio? ¿Profundamente la palabra la escudriñamos? ¿La conocemos profundamente? Porque ellos sí escudriñaban la palabra. Ellos sí conocían perfectamente la palabra. Ellos eran expertos en el conocimiento de las Escrituras. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras. El Señor sí les estaba reconociendo este noble hábito de conocer perfectamente la palabra. Ahora escuche con atención. La palabra escudriñad significa buscar diligentemente una verdad escrita y revelada de Dios. Eso es escudriñar. Buscar con diligencia una verdad escrita y revelada de Dios. Eso es escudriñar. Escudriñar, la palabra que tenemos ahí, también es sinónimo de inquirir, investigar profundamente. Dicho de otra manera, meterse de verdad a la palabra como debe de ser, leyéndola, estudiándola, meditándola, tratando de entender, tratando de discernir, tratando de comprender la voluntad de Dios en cada libro, cada capítulo, cada versículo. Eso es escudriñar. Y estos creyentes tenían mucho de eso. Estos creyentes judíos conocían profundamente las Escrituras de Dios, pero no eran espirituales. Ese es lo trágico. Sí conocían la palabra, pero no eran espirituales. Conocían mucho de las Escrituras, pero no tenían el discernimiento. Conocían muy bien las Escrituras, pero no tenían el entendimiento de la revelación personal del Hijo de Dios. Escuche, porque esto es trágico. Conocían bastante de las Escrituras, pero no reconocieron al Señor Jesús como dador de vida eterna. En apariencia, conocer mucho de las Escrituras es bueno en apariencia, pero es un grave problema cuando el corazón
está lejos y es ajeno al Señor Jesucristo. Ese era el problema de estos creyentes. Demasiado conocimiento tenían de la Escritura, de la ley, de los escritos, de la Torá, como le llaman los judíos, al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero su corazón estaba lejos del Señor Jesucristo. Y este problema, el problema que tenían ellos, se está repitiendo ahora también en nuestra generación. Hay muchos creyentes que conocen perfectamente la palabra de Dios. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la Sagrada Escritura, pero no están reconociendo al Señor Jesucristo como fuente de vida eterna. Muchas personas conocen la Biblia, pero no lo están reconociendo. No lo están honrando. Peor aún, no le están sirviendo. Ahora escucha esto. No sirve de nada tener el cerebro inflado de mucha escritura y tener el corazón seco y vacío de la vida de Dios. Ese es lo trágico. Lo voy a repetir. No sirve de nada tener el cerebro inflado de mucha escritura y tener el corazón seco y vacío de la vida de Dios. Este era el grave problema de aquellos creyentes judíos. O sea que no estaban tan bien. No estaban tan bien. Pareciera que estaban muy bien. Nos fuimos con la finta de que estaban muy bien porque dice que escudriñaban las escrituras. Pero el problema de ellos es que no reconocieron a Cristo. Tenían mucho conocimiento de la palabra, pero realmente no tenían la vida de Dios. Ellos pensaban que únicamente, escuche esto, pensaban ellos que únicamente con el conocimiento intelectual de las escrituras era suficiente para tener la vida eterna. Pero estaban totalmente equivocados. Escucha y aprende esto. La escritura meramente como letra, la escritura meramente como un libro, sin la persona del Señor Jesucristo, es letra que produce muerte. Es conocimiento que no produce vida. Por eso el apóstol Pablo, hablando de este mismo problema, de que conocían la ley, pero no reconocieron a Cristo, hermanos, les dijo que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por ello el Señor Jesucristo les hace ver esa situación y les hace una grande aclaración, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos decían: nosotros conocemos la palabra, ya tenemos la vida eterna. No, te necesitamos a ti. ¿Quién eres tú? ¿No lo reconocieron? ¿No lo aceptaron? ¿No lo recibieron? Personas que conocían mucha de la palabra porque la escudriñaban, y a ellos fue que se dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta era la creencia de ellos, el pensar de ellos. Les parecía a ellos que por el medio del conocimiento profundo de las escrituras divinas ya tenían la vida eterna sin tener ningún compromiso personal con nuestro Señor Jesucristo. Y esta mentalidad es muy errónea y muy peligrosa. Esta mentalidad
ha llevado a la condenación eterna a multitudes de personas que, al igual que estos creyentes judíos, llegan a pensar que por el solo conocimiento de la Sagrada Escritura ya tienen ganada la vida eterna, sin necesidad de tener un compromiso real y personal con el Señor Jesucristo. Las personas que tienen este problema son aquellas que tienen más conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Y muchos, cegados por el conocimiento intelectual de la Escritura divina, llegan a pensar: yo conozco mucho de la Biblia, yo leo mucho de la Biblia en mi casa, yo conozco la palabra de Dios, yo leo la palabra de Dios en mi casa, no necesito una iglesia, no necesito una congregación. Y sin darse cuenta, están rechazando a Cristo. Están cayendo en el mismo error. Porque el Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia. Cristo es la iglesia en forma corporativa, porque la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia en forma de cuerpo espiritual. ¿Y cuántas personas tienen esa mentalidad? No, yo aquí en mi casa puedo leer la palabra. Y sí, se inflan el cerebro y se llenan el cerebro de puro conocimiento espiritual, conocimiento intelectual, perdón, pero no tienen discernimiento. No quieren a Cristo, rechazan a Cristo, tienen la Biblia, pero no quieren a Cristo. Estos judíos tenían una fe intelectual basada únicamente en el conocimiento humano que tenían de la Escritura divina, pero no tenían el discernimiento espiritual para darse cuenta que las Escrituras, que escudriñaban profundamente, esas Escrituras contenían ¿qué cosa? El testimonio personal del Señor Jesucristo como fuente de vida. Ahí lo está diciendo. Y el Señor les hace ver esa terrible falta en ellos, esta carencia de discernimiento. Él les decía: ustedes escudriñan las Escrituras, porque para ustedes en ella está la vida eterna. Pero esas Escrituras que conocen, que escudriñan profundamente, esas Escrituras dan testimonio de mí, hablan de mí. Estaban tan ciegos, hermanos, intelectualmente, mucho conocimiento, pero discernimiento no había en ellos. Y en ellos, cuando yo estaba estudiando anoche, me acordé del dicho popular que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Porque mirando, escudriñando y conociendo, no miraban que las Escrituras son el testimonio personal del Señor Jesucristo como fuente de vida. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Significa que es inútil intentar convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver, cuando está cegado por su propio razonamiento humano y por tener una fe meramente intelectual. La situación de estos creyentes, hermanos, en realidad era trágica, porque estaban muertos de Dios, totalmente perdidos. Y el que sigue pensando igual que ellos, confiándose que porque conoce la palabra, que porque estudió la palabra, que porque se sabe muchos textos de la Biblia, porque se sabe de memoria de Génesis hasta Apocalipsis, y quizá lo puede recitar al revés, de Apocalipsis hasta Génesis de memoria, ya piensa que tiene la vida eterna. Si no tiene un compromiso serio y personal con el Señor Jesucristo, se está engañando a sí mismo. Está pensando igual que estos creyentes judíos. Conocían las Escrituras, pero no tenían a Cristo. Y en esa condición se encuentran muchos creyentes, hermanos.
Creyentes que conocen las escrituras, hermanos, las recitan hasta de memoria. Saben texto de memoria de las escrituras. Algunos hasta de manera teológica la hemos estudiado. Porque fuimos a un seminario, porque fuimos a un instituto, porque hemos leído libros de teología, manuales de teología. Pero si no queremos un compromiso real y personal con el Señor Jesucristo, podemos tener mucho conocimiento, pero el conocimiento por sí mismo, por sí solo, sin la persona de Cristo, no produce vida eterna. Creyentes, hermanos, que conocen mucho de la palabra, pero no se les mira un compromiso de una vida de servicio en la obra de Cristo aquí en la tierra. Tener algo o mucho de conocimiento de la palabra de Dios y no estar comprometido de verdad y personalmente con el Señor Jesucristo es todavía permanecer en muerte y no tener la realidad de la vida eterna. Les voy a leer este mismo texto en la traducción interlineal del griego al español, traduciéndose palabra por palabra de manera literal. Ahora escuche por favor, dice: están escudriñando los escritos, porque ustedes están pensando en ellos que vida eterna estar teniendo. Fíjese cómo cambia la traducción palabra por palabra. Y ellos son dando testimonio acerca de mí. Fue lo que originalmente el Señor les dijo. En la traducción cambia un poquito, porque ordenaron y acomodaron las frases para que fuera más comprensible la idea. Pero en el original, traducido literalmente palabra por palabra, es así: están escudriñando los escritos porque ustedes están pensando en ellos que vida eterna estar teniendo. Y ellos son dando testimonio acerca de mí. Así que tenían un problema serio, una ceguera espiritual. Conocían mucho, pero no les alcanzaba, hermanos, el discernimiento para mirar al Señor Jesucristo como vida eterna en los escritos que leían, conocían y escudriñaban. ¿Se da cuenta, hermanos? El problema de ellos, el problema de muchos, y espero que no sea problema tuyo: conocían mucho, pero despreciaban al Señor Jesucristo, el que estaba revelado en las escrituras que leían. Ellos despreciaban al Señor y querían matarlo. Imagínense, gente experta en las escrituras que odiaban y rechazaban a Cristo al grado que querían matarlo. Mire, vamos a mirar el contexto. En el mismo capítulo, vamos a regresarnos al versículo 15 y 16. El problema que tenían, los dos textos juntos, por favor. Mire, los que conocían mucho la escritura, los que sabían mucho de la palabra, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Los judíos eran los que conocían la escritura, que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos, los que conocían la palabra, los que escudriñaban la palabra, los creyentes expertos en la palabra, los que decían amar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, miren las intenciones que tenían. Por esta causa los judíos, ¿qué cosa? Imagínense, perseguir a Jesús. Perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día. Conocían bien la palabra, ¿verdad? Eran celosos de la palabra. Está bien tener celo de la palabra,
pero a la par llevar una vida rendida y comprometida con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes celosos de la palabra, pero no tienen una vida comprometida ni rendida al Señor Jesucristo? Ese es un problema que está en todas las iglesias, hermanos. Mire, los que conocían la palabra. Hay creyentes, al igual que estos judíos, que conocen mucho de Dios, hermanos, pero siguen despreciando, y algunos hasta odiando todavía a sus propios hermanos en Cristo. Y esta es una contradicción a la fe, una terrible contradicción a la fe que se dice tener en Dios, al conocimiento que se tiene de Dios. Y el problema es serio, hermanos, muy serio, cuando se conoce mucho de Dios por medio de las Escrituras, pero no queremos ningún compromiso personal con el Señor Jesucristo. No se puede tener a Dios sin tener a Cristo. No se puede tener la vida eterna sin tener a Cristo. No se puede estar en Dios sin amar a Cristo. El mero conocimiento intelectual, teológico, no es suficiente para tener la vida eterna si no venimos a Cristo. La palabra de Dios, como escrituras divinas, separadas del compromiso personal con el Señor, entiéndalo, no produce vida eterna. Repita conmigo: las sagradas escrituras, separadas del compromiso personal con el Señor Jesucristo, no producen vida eterna. Y escucha lo que voy a decir. Si la vida eterna fuera solo por el conocimiento escritural, intelectual que tengamos de Dios, si la vida eterna fuera solamente por conocer mucho la Escritura, el diablo, el Señor lo reprenda, sería el primero en reclamar vida eterna, porque el diablo sabe mucho de la Escritura. El enemigo citó mucho las Escrituras en todas las intervenciones que tiene en la revelación de la palabra de Dios. ¿No se acuerda cuando le citó las Escrituras al Señor en el desierto? Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que lo tomen en sus brazos y su pie no tropiece sobre piedra. El diablo conoce las Escrituras más que nosotros, y no por ello tiene vida eterna. Ahora vamos a continuar, que el asunto de la vida eterna, y esto grábalo en tu espíritu, grábalo en tu conciencia, por favor. El asunto de la vida eterna no está en el mucho conocimiento de la Escritura, sino en tener su palabra morando en nosotros. No basta tener el cerebro inflado de la Escritura, lleno del conocimiento de la palabra. No es suficiente si verdaderamente la palabra de Dios no está morando en lo profundo de mi ser, en mi espíritu humano. De nada me sirve andar con el cerebro agigantado, hermanos, grandote, inflado por conocer mucho de la palabra, si la palabra de Dios no está morando internamente en mi espíritu. Y se los voy a comprobar con el contexto. Vamos a mirar ahora Juan 5:38 y 5:39, los dos textos juntos, y mire lo que el Señor les estaba reprochando. Mire, una cosa es escudriñar la palabra, tener el conocimiento intelectual de la palabra, y otra cosa es tener morando la palabra dentro de nosotros. Mire, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Mire qué detalle. A los que escudriñaban la palabra,
a los que escudriñaban la Escritura, el Señor les dijo: ustedes no tienen la palabra de Dios morando en vosotros. No está la palabra dentro de ustedes, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, no creían en Cristo, el enviado del Padre. Y en ese contexto de reproche, de que no tenían la palabra de Dios morando internamente, el Señor les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no tienen la palabra de Dios morando realmente en ustedes. Les vuelvo a hacer la pregunta: ¿estaban bien o estaban mal? Estaban re mal, mis hermanos. Estaban mal. Estaban equivocados. Escudriñaban las Escrituras divinas, pero no tenían la palabra divina morando en ellos. Y yo me voy a detener en la palabra morando. La expresión morando, ¿qué es? ¿Cómo entendemos esta expresión morando? ¿Qué es morando? Viviendo. Morando es aquello que se queda a vivir. Es aquello que se queda para siempre. Morando significa quedarse a vivir. El problema de ellos y de muchos creyentes ahora es que escudriñan la palabra, pero no se les queda nada de la palabra morando en ellos. Estudian intelectualmente la palabra, teológicamente la palabra, pero la palabra no se les queda a vivir internamente en ellos. Tienen conocimiento intelectual, pero no espiritual. Tienen la Escritura en el cerebro, pero no tienen la palabra en el espíritu. Pregúntale al que está a tu lado: ¿dónde tienes la palabra? ¿Dónde tienes la palabra? ¿Dónde tienes la palabra? Tales creyentes son aquellos que no pueden venir seriamente y comprometidamente al Señor Jesucristo. El Señor Jesús en esta tarde les está hablando a estos creyentes que tienen el cerebro inflado por conocer tanto la palabra, pero no llevan una vida comprometida con Él de verdad. Ay, Señor, ¿a quién le estará hablando? Para terminar, en el mismo contexto, ahora ponme solamente el 39 y el 40. Vamos a continuar mirando el contexto. 39 y 40. Los dos textos. Mire lo contradictorio. Mire semejante contradicción. Semejante engaño personal que tenían. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En apariencia estaban muy bien. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Punto y coma. Continúa el pensamiento. El Señor no terminó de hablar, continúa. Los que saben de ortografía y gramática saben que el pensamiento continúa. Punto y coma. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Se da cuenta el tremendo problema que tenían? Está bien que conozcan las Escrituras, está bien que lean, pero vengan conmigo, comprométanse conmigo. Era lo que el Señor les estaba exigiendo. No querréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Cuánta gente conoce la palabra allá afuera, hermanos? Pero no quieren nada de Cristo. El Señor les dijo en el 40, centra tu atención únicamente en el 40. No querréis venir a mí para que tengáis vida. Y yo meditaba en esto. ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? ¿Por qué no querían ir a Cristo?
¿Cuál sería la razón? Mire, aún teniendo promesa de vida eterna de por medio, aún dándoles promesa de vida eterna, no querían ir a Cristo. Aún conociendo la palabra de manera profunda, no querían ir donde estaba Cristo. No querían reconocer a Cristo. No querían entregarse a Cristo. Me parece interesante meditar en esta cuestión, cuestionarnos. ¿Por qué, si el Señor les estaba diciendo, yo les voy a dar vida eterna? Las Escrituras dan testimonio de que yo soy la vida eterna. Ustedes conocen la palabra, ustedes conocen la Escritura, y aún así, conociendo la Escritura y sabiendo que la palabra promete vida eterna y que dan testimonio de mí, no me quieren aceptar, no me quieren servir, no me quieren obedecer, no me quieren honrar, no se quieren entregar, no se quieren rendir, no se quieren comprometer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál era la razón? Y yo encontré dos cosas por las cuales muchas personas que conocen la Biblia, conocen la palabra, no se rinden totalmente a Cristo. Y este problema también está dentro de la iglesia. Creyentes que conocen la palabra, pero no están rendidos totalmente a Cristo, comprometidos realmente a Cristo. Y son los que van de lejito, solamente mirando lo que Cristo hace en la iglesia. Pero no se meten en nada, no participan en nada, no sirven en nada. Conocen la palabra, pero no se les mira un compromiso serio, real, auténtico, de verdad, con el Señor Jesucristo. Pero hay dos cosas por las cuales muchos no quieren venir a Cristo, aún conociendo la palabra. Primero, muchos no quieren venir a Cristo porque no quieren el compromiso de negarse a sí mismo. No quieren el compromiso de morir al yo pecaminoso. Solamente déjame el 40 para que entendamos con más claridad. El reproche era: no quieren venir a mí. Aún prometiéndole vida eterna, no querían nada con Cristo. Cero con Cristo. Y una de las causas por la cual muchos no quieren venir a Cristo, Mateo 16:24. Miren lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, ¿qué cosa? ¿Qué les estaba reprochando? No quieren venir a mí. Y el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, instrumento de muerte, compromiso de muerte, compromiso de entrega. Cruz significa rendirse, morir a uno mismo, negarnos a nosotros mismos, y sígame. Esa es la razón por la cual muchos no vienen a Cristo. Otra razón, tropiezo del por qué muchos no vienen a Cristo, aún conociendo la palabra. No vienen a Cristo comprometidamente porque no quieren tener el compromiso de cambiar. No quieren tener el compromiso de cambiar. Porque venir a Cristo, ir con Cristo, andar con Cristo, implica el compromiso de cambiar de vida, cambiar de hábitos, cambiar de pensamientos, cambiar muchas cosas. La vida humana por una vida eterna. 2 Corintios 5:17. Un texto que de memoria no los tenemos que saber.
Este es el compromiso de ir a Cristo, de estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí donde muchos les tienen miedo. Ay, es que yo no puedo dejar esto. Amando puras cosas viejas, pecaminosas, hábitos pecaminosos, costumbres pecaminosas, pensamientos pecaminosos, un montón de cosas pecaminosas del pasado, de la vida vieja, antigua, maligna que teníamos, pero no queremos dejarlo. No queremos abandonar eso. No queremos dejar esas prácticas. Y conocemos la palabra, pero decimos no. Es que me gusta todavía esto, me gusta todavía aquello. Y por eso muchos no vienen a Cristo aún teniendo conocimiento de las Escrituras. ¿Ahora entendió? Escudriñaban las Escrituras, pero ¿cuál era su condición? Estaban perdidos.